Zunilda? Estaba perdida. Estaba en la negociación de Glencore con del Cerrejón. No, profe, yo aquí en La Guajira hubo un problema, se robaron los cables de internet y la señal era bastante mala, me conectaba, me sacaba. He escuchado por parte de las clases que usted ha dado, pero bueno, ya estamos acá disponibles, profe. Disculpe. Gracias. Así fue capturado Tití, uno de los narcos más buscados en La Guajira, y el César, que sabe de eso, Zunilda. De la captura de Tití. Se nos perdió Zunilda. No, aquí estoy, que me estaba entrando una llamada y no me dejaba hablar. Pero yo no sé quién es Tití, profe. No distingo, no me acuerdo. Bueno, pues. Bueno, empezamos. Sigamos después de esa cita de Rudolf. Bueno, aquí estamos, ya habíamos hablado de lo de ciencia, tecnología en el sector del desarrollo rural. Sigamos. Bueno, fuentes de financiación. Miren ustedes que uno de los grandes escollos que ha existido siempre para lograr la inclusión financiera y bancaria de los pequeños, medianos productores, que son los que más producen la tierra. Se hizo hace más o menos, creo que 5 años, un estudio en Boyacá. La propiedad rural en Boyacá realmente son minifundios. Se hablan no de hectáreas, tienen otra medida para hacer el proceso de medición de la tierra. Hablan de fanegadas. Todo el altiplano cundiboyacense, o sea, hay Cundinamarca, Boyacá, un poco el Tolima, Huila. Hablan de la fanegada. La fanegada tiene 6.400 metros. Ustedes saben, la hectárea tiene 10.000 metros. Y entonces la mayoría de las propiedades en el altiplano cundiboyacense, pero especialmente en Boyacá, es de minifundios. Todos los campesinos que producen papa, cebolla, casi siempre tienen una fanegada y media. Y en el estudio socioeconómico que se hizo, se mostró que los pequeños minifundistas eran más productivos que otras personas, otros tipos de propietarios que tenían extensiones de tierra 500 o 400 o 1.000 hectáreas. Entonces, sin embargo, hay unas barreras en el caso de la financiación. Y entonces usted va a un banco a hacer un crédito, línea Finagro, y ahí le bailan el indio, como se dice en
en el lenguaje callejero. Entonces, nunca la gente tiene acceso al crédito. Muy complejo. Muy complejo. La propuesta que nosotros tenemos es que el Banco Central que dio origen, que la Constitución del 91 dio origen al Banco de la República como banca central. Ojo con eso, no es que haya surgido el Banco de la República en el 91, no, como banca central. Y de verdad que si uno va a ver la composición de la junta directiva del Banco de la República, si quieren métanse ustedes a Google, vean la composición de la junta directiva del Banco de la República, y todos son tecnócratas de las escuelas neoliberales y todos representan a grupos de intereses, especialmente del sector financiero. Y la junta directiva que la preside el ministro de Hacienda, ¿sí?, es el escenario de las negociaciones que se hacen entre el gobierno, el sector financiero y la tecnocracia. Ahí es donde se definen las tasas de intereses, se definen los créditos, se definen cada uno de los productos que después van al mercado. Lo que les quiero decir es que ahí no hay representación de actores de la sociedad que no estén articulados a estos procesos del sector financiero. Y están totalmente sometidos a los dictámenes de estos grupos de intereses financieros. Creo que un nuevo gobierno tiene que pensarse cuál es la representación de la sociedad colombiana, o si queremos serlo un poco más restringido, de la sociedad civil en el seno del banco, de la junta directiva del Banco de la República. Porque ahí no hay representación de los ciudadanos. Han habido algunos miembros de la junta directiva que por ciertos niveles de correlación de fuerza en el Congreso han llegado allí. El caso de Salomón Kalmanovich, un economista, y José Antonio Campo, que es un poco progresista, pero el resto ha sido una tecnocracia que a veces se reelige. Han estado hasta 3 periodos los presidentes o los directores, los presidentes del banco, de la junta directiva, o los directores, ¿sí? Lo que significa que los tipos deciden mucho de las políticas macroeconómicas del país en ese pequeño círculo de intereses. A algunos no les gustará que se planteen una reforma del Banco de la República. Es más, la famosa teoría de que el banco es una institución independiente y autónoma, ese es puro cuento.
será independiente, o me atrevo a afirmar eso, será independiente y autónoma de la sociedad colombiana o de la sociedad civil colombiana. Pero no es independiente ni del gobierno, ni es independiente de los grupos financieros, ni es independiente de todos estos grupos de intereses. Entonces, esa sería una discusión apasionante, en el sentido en que tendríamos que plantear unos cambios, unas sustituciones constitucionales en relación a lo que existe hoy. Hay varios textos, por ejemplo, la Constitución Económica de Colombia, que es una compilación de varias reflexiones posterior a la Constitución del 91. Y hay otros textos de varios economistas, pero sin embargo yo no he visto en eso una crítica, podríamos decir, importante al modelo. Y yo creo que ya después de tantos años de la Constitución del 91, creo que ya vamos para 30 años. Estamos cumpliendo 30 años. No se han presentado cambios importantes en cuanto al tema de la Junta del Banco de la República. Y se va a requerir eso porque la propuesta es que necesitamos que el Banco de la República tome decisiones. Y aquí hay un debate. ¿El Banco de la República puede seguir siendo independiente? Como dice la concepción neoliberal, era que el Banco de la República, que fue la que quedó en la Constitución del 91, era que debía ser un banco independiente del gobierno. También se plantea con mucha fuerza esa visión. Pero vuelvo y les digo, yo creo que ya no es independiente del gobierno y menos es independiente de los grupos de interés. Es independiente de la sociedad colombiana. Y eso, la sociedad colombiana es la que más paga el IVA. Todos los colombianos pagamos el IVA. Desde lo que compran una media libra de cebolla, una bolsita de ajo, 3 limones o 5 limones, o tantos plátanos, o tantas libras de yuca, o tanta coliflor, o tantas libras de tomate. Todos pagamos el IVA. Sin embargo, las decisiones las toma esta tecnocracia, representando los grupos de intereses. He allí una polémica que habría que hacer y una decisión que había que tomar. Es necesario que el banco defina una línea de crédito especial para financiar el desarrollo rural. Y aquí ha habido un debate en estos días, en el marco de la pandemia, si el banco emite, no emite, si se emitió, si las emisiones son o no son inflacionarias. ¿Sí? Si se maneja de manera irresponsable las emisiones. Todos los gobiernos emiten en mayor o menor medida. El tema es que si tú emites para entregarle a la banca tradicional y convencional lo que tú emites como autoridad, porque el banco hace parte de las instituciones del país.
resulta de que esta banca toma la decisión de emitir y le entrega a los privados y a ciertos sectores de los privados. Ahora los vimos con el emprendimiento, con la gente que cerró los negocios. Ese cuento de irradiar el crédito a los pequeños y las medianas no pasó de ser un cuento. Entonces, va a tomarse una decisión de emitir y va a plantearse un debate para que eso sea la fuente de financiación que garantice el acceso a los pequeños y medianos y también grandes. Nosotros no somos enemigos pues de que algunos grandes propietarios accedan. Lo que pasa es que ahora son los grandes y los medianos y pequeños no están en esa posibilidad de acceder. Aquí existe un fondo, que es el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, que se llama Finagro. Tiene unas fuentes de financiación. Pero un amigo que fue director de Finagro me decía, y tiene un estudio, no sé si fue en el primero o en el segundo gobierno de Álvaro Uribe, ¿quiénes se llevaron los créditos? Y en la conclusión que llega a él es que fueron los grandes. El pequeño, mire, y son créditos subsidiados que hasta muchas entidades territoriales aportaban a la tasa, ¿sí? A la tasa de interés. O sea, hay una transferencia de dineros públicos, no a los pequeños, no a los medianos, sino a los grandes propietarios. Entonces, habrá que o cambiar Finagro o someterlo a una especie de reestructuración que garantice que la línea de crédito que habla el Banco de la República, Finagro la pueda administrar, pero teniendo la condición de que es para los pequeños y medianos productores. Yo tuve una experiencia con otros compañeros en Cundinamarca. Adquirimos una finca cuando existía Incoder. Y figúrense ustedes que nos tocó pagar parte de la finca, unas 22 hectáreas y media. Estaba en unión y proindiviso. No se podía vender ni hacer un desenglobe. Y hicimos un proyecto para producir flores, porque estábamos allí en la zona productora de flores de Cundinamarca, con Sesquilé. Y resulta y pasa que me fui a reunir con los de Azocolflores y me reuní con el gerente del banco Finagro y me dijeron, no, allá se echaron a reír de nosotros. ¿Cómo nosotros nos habíamos atrevido a conseguir una finca para producir flores? Y es que eso estaba ya como que destinado por la divina providencia para que fueran unos empresarios. Nosotros no cabíamos ahí. Y así fue. Imposible tener acceso al crédito. Recuerdo yo que se burlaban de nosotros. Hola, pero ¿cómo así que ustedes a producir flores, a producir pompones, a producir rosas, a producir claveles? ¿Quién dijo eso? Si es que ya eso, aquí hay unos actores
que son los que tienen el control. No les importó mirar el plan de negocio, no les importó que teníamos un socio en Holanda que nos compraba directamente. Nada de eso. Eso no tuvo ninguna importancia. Que era para que generar empleo, para generar riqueza, no, nada de eso. Nosotros no podíamos entrar a ese círculo. Sí, es sencillo. Y el gerente de Azocoflores me dijo, bueno, como bueno el intento, chévere que ustedes han pensado en eso, pero aquí ya las reglas de juego están establecidas. De tal manera que hubo una gran frustración. Pues nos obligaron a meter un proyecto ganadero y de fresas. ¿Sabes qué nos pasó? Que como éramos una cooperativa multiactiva, yo pensé, soñando, vámonos para Colanta, la cooperativa lechera. Y Genaro Pérez vino y me dijo, sí, claro, nosotros lo recibimos como socios, tienen que aportarnos 45 días de producción para poder entrar a Colanta. O sea, teníamos que regalar, yo creo que nosotros teníamos como en ese tiempo 1.100.000, 1.200.000, producía la leche. Ustedes saben que en Cundinamarca, en el altiplano, se ordeñan las reses 2 veces, pero había que comprar para enfriar la leche, teníamos que tener equipo de ordeñe, teníamos que tener un tipo de pasto, teníamos que darle al ganado un tipo de agua, teníamos que el tipo de sal, o sea, esa es la muestra de que es muy complejo hacer negocios. Por un lado nos quitaron la opción del proyecto de las flores y después acá el señor Genaro nos dijo que teníamos que pagarle 45 días. Esas son las vivencias que uno tiene en los negocios. Por eso es fundamental que la gente tenga acceso al crédito. Yo me imagino los campesinos de acá de Magdalena yendo al Banco Agrario. ¿Cómo es que se llama el grupo musical este del Chocó, Francisco? Que es muy famoso, donde está Chucky Town. Escuché una experiencia de ellos que fueron allá al Banco Agrario a que les hicieran un crédito para comprar los instrumentos. No sé si eso sea cierto o no, pero bueno, en alguna parte lo leí. Y que el gerente del banco se echaba a reír, que cómo él iba a prestar, a hacer un crédito, casi que les dijo a unos marihuaneros. Después creo que ellos contaban la experiencia riéndose, diciendo que después fueron a decirle al gerente que queríamos abrir una cuenta allá en el banco, ¿sí? Entonces fíjense ustedes cómo son esas realidades. De un campesino de acá de Pibijay o de Zapayán o de Chibolo o de San Ángel o de Santana, y entonces le piden las garantías reales. Entonces la garantía real es el título. Y resulta que ellos no tienen título. ¿Sí ven? Entonces, no, tiene que traer título de la finca o de la parcela y no tiene el título. Entonces, fíjense ustedes la tragedia. Mientras que acá a la élite le prestan, yo me quedaba asombrado con el estudio del plan de negocio. El plan de negocio era la garantía.
A un campesino no le aceptan el plan de negocio. Entonces, sin embargo, aquí existe un Fondo Nacional de Garantías. Pero eso es para unos. Es como al gremio de los productores de flores. Ahí no puede entrar todo el mundo. Entonces, es lo mismo el Fondo Nacional de Garantía. Todo el mundo no tiene acceso. ¿Ves? Entonces, esas son las barreras que hay que derrumbar si queremos que el campo colombiano sea productivo. Esas son las barreras. Les cuento eso porque esa es la triste realidad de la gran mayoría de los pequeños y medianos productores. Hoy nos irán a decir que somos populistas. Mire, ahí están, quieren acabar con el país. Quieren que el Banco de la República emita 20 billones de pesos, billones para una línea de crédito que todo ese poco de campesinos, indígenas y negros y mujeres se van a robar. No me imagino la vieja esta de lenguada de allá del Valle del Centro Democrática, María Alejandra Cabal. Y decir, atreverse a decir que Finagro sea un banco que le entregue los recursos a las cooperativas, a las asociaciones, a los grupos asociativos, sin necesidad de intermediarios, y que haya un fondo de garantías y que se le acepte el plan de negocio igual que lo hacen con otros. Seguro, yo me imagino los titulares de la prensa convencional diciendo que nosotros vamos a acabar con la autonomía del banco. Mentira, si ese banco ya no es autónomo, ni nunca ha sido autónomo. Está secuestrado por la pandilla de sectores, del sector financiero y de la tecnocracia del gobierno, el ministro de Hacienda. ¿Sí? Mire, es que yo les quiero decir, el ministro de Hacienda es un monarca. Es una monarquía. Los tipos deciden en el Congreso de la República, uno como senador o representante a la Cámara, si quiere proponer un proyecto de ley de varias bancadas, si no lleva el aval del ministro de Hacienda, el proyecto de ley nace muerto. Porque en la Constitución del 91 fue otra de las grandes embarradas, le quitaron la capacidad del Congreso de decidir sobre la inversión pública. Y lo cambiaron por el negocio ese que tienen montado, donde a los que son, cuando vienen las leyes de presupuesto, ustedes ven que nombran unos ponentes del proyecto de ley. Ahora ya deben estar preparando el proyecto de ley de presupuesto del año que viene, 2021. Nombran en las comisiones tercera y cuarta, las comisiones. A eso les dan una torta grande. Después a todos los miembros de la comisión tercera y cuarta. Y después a las juntas directivas del Senado y Cámara. A los congresistas que no participan de eso les dan unas pichurrias, ¿sí? Para que metan unos proyecticos ahí. Pero lo que les quiero significar aquí es que el ministro de Hacienda es el que promueve y es el que arma y es el que trabaja toda esa estrategia. Entonces le quitaron la competencia al Congreso, se la apoderaba el gobierno y el gobierno negocia con los congresistas, pero también con los grupos de intereses
Cada vez que hay una ley de presupuesto, ustedes vieran ahí en los pasillos de las comisiones y de las plenarias, el poco de lobistas de los grupos económicos y financieros y de gremios, viendo a ver qué mico meten, ya le llevan el párrafo elaborado o el artículo, ¿sí? O el renglón y medio donde se van a beneficiar. Es la vagabundería más grande, pero es mentira que eso se pueda hacer en el Congreso sin el beneplácito del ministro de Hacienda, porque él es el que tiene el bolígrafo. Él es el que tiene el bolígrafo. Vieran ustedes cuando se está discutiendo esos proyectos de ley, lo mismo la ley de regalía que las leyes de regalía que son bianuales, que mueven las cifras para un departamento, para el otro, para un fondo y para el otro, y eso que tienen ciertas restricciones, pero mentira. Entonces fíjense ustedes que el poder del monarca, por eso era Grace, doctora Grace, y por eso era que yo le decía a la antigua secretaria del distrito, la monarca. ¿Sí se recuerda de eso? La doctora Grace, ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si a mí casi me pone también monarca. Bueno, entonces eso hace el ministro de Hacienda de este país. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que no puede haber ninguna modificación de la estructura productiva, ¿sí? En los territorios si nosotros no garantizamos el acceso al crédito. No estamos diciendo que es que le vamos a regalar. No estamos hablando de un crédito. Todos los países utilizan el crédito. ¿Sí? Y más si son recursos públicos. Esa es la realidad. Bueno, sigamos, por favor. Les quiero decir que otro de los grandes problemas que tenemos en la productividad es el tema del agua. El agua no solamente para el consumo humano, sino para la productividad. ¿Sí? Para la productividad. Y aquí tenemos un problema. Aquí no hay un ente que lidere eso. Porque las corporaciones, estas medioambientales, son unas cuevas de Rolando. ¿Eh? Empezando por la de aquí, donde el señor Díaz Granado se declara impedido en cada proyecto porque resulta que es que el hijo tiene una empresa que ejecuta creo que el 90% de los proyectos de la corporación. ¿Ven? Entonces, vamos a proponer la creación de una agencia nacional del agua a nivel rural. Es necesario que se cree esa instancia, ¿sí? Que lidere, que haya una política también pública del agua. Hoy eso es terrible. Terrible. Y miren ustedes en el terreno de la productividad, o sea, nosotros estamos sometidos que cuando hay verano, la gente del campo sufre. Y también nosotros acá en la ciudad. Y si hay invierno, la misma historia.
Ya eso se ha resuelto en otros países, a base de la tecnología. ¿Sí? Aquí se intentó cuando segundo proceso de reforma agraria en el gobierno del presidente Lleras, a través del INCORA creo que era, toda esta red de lo que se llama distritos de riego. Pero aquí en el Magdalena se lo apropiaron. El otro día que fui a zona bananera me dijeron que los Cadaví se habían apropiado de todos los distritos de riego. No sé si Marcelino tenga inversión allá, ¿no? Creo que no. Pero eso es necesario que haya un ente rector. Un ente rector. Y que nosotros hagamos un inventario hoy de en manos de quién están esos distritos de riego y qué impacto tienen. Y si de verdad, porque eso fueron inversiones que hizo el Estado colombiano. Eso no lo hizo los entes privados. Realmente están prestando un beneficio. Pero es necesario hacer eso. Si usted no tiene tierra, entonces, si usted no tiene un ordenamiento del territorio, tiene estudios de suelo, sin tierra, sin estudios de suelo, sin tecnología para la semilla, si usted no tiene fuente de financiación y si sus cultivos se mueren por la escasez o por el estrés hídrico, como se le denomina en algún sentido, usted está perdido en el negocio. Totalmente. Va a quebrar, va a fracasar. Los pocos activos los pierden esa aventura. Y eso le pasa a los campesinos. Todos los años creen que este va a ser el año del desquite, pero que va. El territorio se va quedando solo, más por la violencia. El territorio va sintiendo la ausencia. La población rural es prácticamente una población que pasa de 40 años. Estoy hablando de 40, 50, hasta 60, 70 años. ¿Sí? Es más, un hijo de un campesino lo que menos quiere es que su hijo sea campesino. Luchan porque no sea campesino. ¿Por qué? Porque las condiciones en el campo son difíciles y complejas. Esa es la realidad. Sigamos. Uno de las famosas frases, Colombia tiene más territorio que Estado. Se expresa en la ruralidad colombiana. ¿Sí? La presencia de la institucionalidad en el territorio es frágil, profundamente frágil. De allí que los actores y la ilegalidad tengan capacidad de incidir. Profe. Por ahí está Wilfrido el Grande solicitando la palabra, ya te la doy.
Doctor Bula, gracias. Me dice y pues espero que termine la idea. Sí, ya estoy terminando aquí y te doy la palabra. Entonces, es triste ver. Yo estoy sorprendido, les digo. Yo estoy recorriendo el departamento. Estoy volviendo a recorrer el departamento después de tantos años. Y uno ve todavía, por ejemplo, las vías terciarias. Entonces uno dice, ¿para qué producen los campesinos? Figúrese tierra, se comprometen con la tierra, con crédito, con esto, con lo otro. Y cuando ya la producción está, viene la tragedia de las vías terciarias. Toca hacer un plan de emergencia. El país requiere eso. El viernes amanecer sábado venía yo de Zapayán, Wilfrido, bajo un, como dicen por ahí, bajo un palo de agua. Yendo para Pibijay, y esas camionetas resbalaban y otra vez y otra vez y otra. O sea, el campesino, ¿qué posibilidad tiene de sacar sus productos? Ninguna. Entonces la institucionalidad tiene que pensar en un plan de emergencia en las vías terciarias. De lo contrario, como dijo el campesino de allá del Cauca, de Corinto, estamos perdidos. Sigamos, por favor. Y este es el cierre. El Estado tiene que someter a los actores de la ilegalidad. Un nuevo gobierno de corte popular irá a plantear vías de negociación y vías de sometimiento a la justicia y vías de buscar alternativas. Pero el principio de autoridad contra estos actores últimos que van quedando, que son totalmente algunos sometidos, no todos, aclaro, a la actividad de la criminal acción del narcotráfico, no tienen ninguna voluntad de entendimiento. Porque ahora que en la semana, hace como 15 días, creo que se cumplieron los primeros 50 años de la lucha contra el narcotráfico, tal y como lo planteó el gobierno de Richard Nixon en los Estados Unidos. 50 años de fracaso. Aunque nosotros aquí tenemos algunos logros. Porque en la medida en que Estados Unidos empezó a producir la marihuana, ya el negocio se fue para allá. Ahora no tenemos coca aquí en el Magdalena. Hay pequeños cultivos de los indígenas, pero eso es insignificante. Por eso somos un territorio libre de producción. Pero fíjense ustedes que los puertos siguen siendo, hoy creo que cogieron 270 kilos. ¿Quién sabe cuántos pasaron? Si cogieron 270, debieron pasar sus 500 o 5,000. Y en los municipios ese va a ser un fenómeno, se está produciendo una especie
no sé cómo denominar todavía ese fenómeno en la cual el alto nivel del consumo en los municipios, es que eso antes no se daba en la ruralidad colombiana, menos en el Caribe, pero es que ahora, cada vez que yo voy, me encuentro con esa realidad. O sea, existe ya una comunidad de consumidores. Aquí en el distrito hay un fenómeno asociado al turismo que va de Mendihuaca a Palomino. Antes de la pandemia venían más o menos unos 50.000 turistas a ese sector donde hay mucha inversión de extranjeros, hostales, hoteles, negocios. Y la realidad es que toda esa infraestructura turística tiene una oferta y una oferta para el consumo. Esa es una situación. 50.000 consumidores vienen acá a hacer turismo. Y eso es un tema de la racionalidad económica. ¿Cuánto cuesta? Por ahí hay un libro de Anabel, se llama, ya les digo ¿cómo es? El libro se llama, es una escritora mexicana, mire, ve, voy a cerrar aquí a Wilfrid. Este libro se llama El Traidor, de Anabel Hernández. Es la historia del capo de capo del cartel de Sinaloa, que no era el Chapo, sino Ismael El Mayo Zambada, y el hijo, que se llama Vicente Zambada Niebla, Vicentillo, porque ya en México todos son Vicentillo. Negoció negociaron con la DEA y en ese proceso de negociación miren lo que dice esta cifra. Colombia, un kilo de coca cuesta $3,000. En México, en Culiacán, $13,000. O sea, $10,000 más. Los costos son $6,000 valor de la materia prima, costos, 6,000, valor materia prima y logística y pago de sobornos. O sea, $3,000 la materia prima y $3,000 en pago de soborno. Ganancia, $7,000 por kilo. $7 millones por tonelada. De ese tamaño es el negocio. Fíjense que cada vez que aquí salen 1,000 kilitos, ya los tipos tienen esas ganancias, mientras el negocio sea ilegal. Entonces, Anabel Hernández, esa periodista mexicana que ha sido una estudiosa de ese fenómeno, por eso está, creo que exiliada en Roma. Nos dice a nosotros cómo el tema de la violencia, yo me quedo sorprendido del nivel de la violencia en México. Es que los carteles, o como dicen allá, los cárteles
Eso es una cosa horrorosa. Salen con carros blindados y con alto, como armas de alto nivel, alto calibre, fusilería, bazucas. Bueno, acá en Colombia lo tenían los paramilitares, pero se movían más en el mundo de la ruralidad. Pero allá es que hay estados de México donde los tipos hacen un control territorial y social. Entonces acá nosotros, el nuevo gobierno tiene que enfrentar eso. Ahora habrá que negociar con los Estados Unidos cosas. Desafortunadamente en nuestra agenda con los Estados Unidos hasta ahora todo depende del narcotráfico. Tenemos una agenda de las relaciones con Estados Unidos mediatizada y digamos subordinada al tema del narcotráfico. Como estos gobiernos colombianos les fascina estar comprando armas, les fascina seguir en el mismo modelo, no quieren, ya definitivamente esta élite no se ha demostrado que no tiene ninguna decisión de modificar su comportamiento, todo lo contrario, todos los días es peor. Entonces la violencia nosotros tenemos que enfrentarla. Pero yo digo, habrá algunos actores, se plantearán líneas de negociación, otras de sometimiento a la justicia, otros acuerdos, no sé qué tipo se le denominará, otros habrá que darles plomo, no hay otra, y someterlos, ¿sí? Pero nosotros no podemos permitir que a la masa campesina, a los pobres del campo, lo sigan sometiendo este tipo de negocio. Me van a decir, doctor Bula o Adolfo, no sé, está mejor dicho. Entonces, esa es, digamos, la segunda sesión. Fíjense que en la primera hablamos de unos 5 componentes, en esta hemos hablado de 7 y van 12. Y entonces, doctor Wilfrido tiene la palabra. Gracias, doctor Bula. Qué bien su exposición de motivo de esta área de la revolución económica. He seguido paso a paso el primer día que usted inicia haciendo ese análisis desde lo meso, lo macro y lo micro, en ese devenir histórico por el cual ha trascendido el mundo, nuestro país y en específico el departamento. Quiero referirme con el permiso de usted, de pronto devolverme un poco en lo que usted ha venido tratando, en esos componentes de la revolución económica, visto desde las tres aristas, que es la producción, el consumo, la comercialización. Y bueno, usted fue testigo de la realidad que vive Zapayán, que, por ejemplo, si alguien quisiera colocar un supermercado, es muy importante el acceso, la movilidad, para que los carros puedan llegar al supermercado. Si vamos aquí a Santa Marta, una parte de los negocios, entonces todo negocio debe tener como al menos donde yo parqué, que llegue y él pueda comprar. Entonces usted bien lo decía, esas vías de Zapayán donde las llantas resbalan y muchas veces el carro en lugar de dar hacia adelante da hacia atrás. Y hay como que una especie, yo estoy de acuerdo en el contexto de que la generación de la ganadería en alta dimensiones genera contaminantes por aquello del efecto invernadero, pero yo he vivido situaciones en Zapayán que se fueron al extremo. Cuando yo era niño, por ejemplo, había la pequeña ganadería, la gran ganadería. Había mucha gente que eran ganaderos y tenían cantidades de ganado que contarlo era como imposible, porque hubo gente que decían que perdieron la cuenta de tanto ganado que tenían. Hoy en día, por ejemplo, en estas épocas, estoy diciendo, yo tengo 55 años, trascendió, y muchos de esos señores que ni siquiera estudiaron y
generaron esas empresas ganaderas murieron y los hijos no dieron como para autosostener el negocio de la ganadería. Se gastaron, diga usted, 50 años gastándose las riquezas que dejaron estos grandes emprendedores del pasado. Hoy en día, por ejemplo, si uno analiza el contexto de la producción ganadera en Zapayán, ya allá la ganadería desapareció, doctor Bula. Si usted se vino, no sé, me equivoco, de pronto se vino del lado de Chibolo, de pronto del lado de Pibijay, no sé, ¿por qué lado entró usted? Me fui por Pibijay y me regresé por Pibijay. Bueno, entonces cuando usted salió por ahí, se dio cuenta de las grandes extensiones de plantaciones que tienen unos empresarios alemanes que alimentan a la empresa Fabergé, que son las que hacen los lápices. Esos terrenos antes, los dueños de esa tierra, incluso uno podría decir que vivíamos en la comunidad primitiva, la primera formación socioeconómica que existió, en la cual era la caza, la recolecta, la pesca, entonces no había como un desarrollo normal porque el dueño de la tierra entregaba pequeños lotes y el campesino entonces cultivaba o tenía crías de animales y en compensación entonces culturizaba la tierra. En esa época uno podría decir que el problema de lo alimentario en relación con carne bovina, vacuno, porcino, había en abundancia. Hoy en día todas esas grandes extensiones de tierra están cultivadas de madera, incluso hasta el representante a la Cámara tiene grandes extensiones que desplazaron a la economía campesina. Allá en Zapayán ya no hay economía campesina para el sistema productivo. Y ese sistema productivo, por ejemplo, en esta época de pandemia, uno va al pueblo y a veces no se consigue comida porque desapareció. El campesino, el pequeño ganadero, el mediano, desaparecieron debido a ciertas fracciones de que cambió la actividad económica. Por ejemplo, cuando yo era niño había el burro, el caballo. Hoy el campesino ya no va en burro, doctor Bula, va en moto o va en carro. Entonces hay una transculturización en el sistema productivo que ha cambiado las cosas y que entonces uno podría decir, si la ganadería desapareció y como eso genera efecto invernadero, entonces excelente porque estamos respirando aire puro, pero entonces la situación es que esos que eran pequeños, esas pequeñas ganaderías, hoy tal vez no existen, sobreviven algunos que otros, porque como usted bien lo decía, hay que cambiar la ganadería esa de grandes extensiones de tierra, que al convertir el indicador número de cabezas de ganado por el hectáreaje, eso es como no llega ni a uno, porque hay más tierra o lo contrario. El ganado, por ejemplo, tener en confinamiento de alta raza, de leche, engorde, ese es un ganado que es caro y no está al acceso del campesino. Máximo que el sistema financiero en este país no financia al que le hace falta el recurso, sino que financia al que tiene. Y estos pueblos están viviendo una situación crítica desde el punto de vista de la producción, porque incluso las formaciones socioeconómicas que se caracterizaban antes en Zapayán, al igual que en el Cesar, se cultivaba arroz, ya eso desapareció. Esas grandes extensiones de tierra donde hay bajos, alguien se apoderó. Incluso usted ahorita lo decía, por ejemplo, yo voy a Bolívar a veces, y en Bolívar de pronto uno podría decir que hay un nivel más de avance, de desarrollo en materia de crear las condiciones, la competitividad de los terrenos en relación con los sistemas de riego. Bien conocen ustedes el canal del dique, que eso irriga grandes extensiones de tierra. En el Magdalena uno de pronto podría pensar que en la zona bananera podría existir, no existe, cada quien tiene su sistema de riego privado, pero que el pequeño campesino, el mediano, no lo tiene. Para el caso de Zapayán, por ejemplo, la ciénaga de Zapayán, doctor Bula, esa ciénaga está alimentada por múltiples caños, múltiples. Por ejemplo, el caso de Punta de Piedra hay algo que se llama el cañito, y esta empresa alemana, que es la propietaria de grandes extensiones, tapó el cauce del cañito y la ciénaga no tiene ese vertimiento de agua que fluye para que le dé la oxigenación y que los peces, cuando es el verano, no mueran por falta de oxígeno. Entonces, al igual que en todas partes, como lo decía usted, que los sistemas de riego o algo, entonces se apoderaron. Y es una situación que en materia de producción, entonces necesita, como en esa época, yo creo que usted recuerda la época de 1929, la gran crisis económica, y que esa gran crisis económica hubo un lord de la economía
John Maynard Keynes, que sacó su libro La teoría del empleo, la teoría general del empleo, el interés, y que lo que decía Keynes, palabras más, palabras menos, es donde haya un hueco, señor gobierno, paviméntelo, llénelo, eso genera empleo. En esta situación en la cual estamos, Paul Ockis, en su libro La quiebra parcial del Estado, yo creo que ahorita nosotros no estamos en una quiebra parcial del Estado, estamos en una quiebra total del Estado. Mientras los empresarios están acabando, y como usted lo decía ahorita, el sistema financiero es el que se ha enriquecido, es el único que muestra crecimiento en este país, y mientras vivamos en este sistema, ¿no?, neoliberal salvaje, en el cual no se piensa en lo social, estaremos en una situación crítica desde el punto de vista de las tres situaciones: la producción, la comercialización y el consumo, que está deprimido. Mire que el consumo entonces somos nosotros, ¿sí o no?, con nuestra demanda efectiva, nuestra demanda agregada, pero necesitamos tener capacidad para comprar, y que esa capacidad, vía reformas tributarias, vía reformas laborales, vía reformas pensionales, cada día nos está quitando la capacidad adquisitiva de poder demandar, y cuando la demanda se activa, el sistema productivo se activa. Pero en este país parece que la lógica, sino la lógica de este sistema capitalista es truncar la demanda, o sea, que es, con el perdón de la palabra, que es una brutalidad, porque si no hay demanda, usted puede producir lo que quiera, y si no hay quien le haga la realización del producto, entonces viene la quiebra, vienen las crisis. Entonces, en el departamento del Magdalena, ni se diga, bien lo ha dicho nuestro gobernador, en los puestos en los que nos ubicamos, en pobreza extrema, en todos los indicadores multidimensionales, las 15 variables en las cuales se analiza este departamento. Entonces necesita que salgamos de ese atraso, y que el problema entonces no es tan sencillo, es estructural. Alguna vez lo dije, y de pronto el amigo Abraham dijo, pero hay que comenzar por alguna. Entonces en eso se está, y con estas revoluciones del modelo de desarrollo del doctor Caicedo, Dios quiera que estos diputados como que tengan un poquito de masa gris, un poquito de cerebro, para que despierten, y como que ya dejen de estar colocando tanta talanquera, no al doctor Caicedo, sino es al desarrollo mismo del departamento. Desarrollarse el departamento del Magdalena implica que por vía de oferta, sino de los problemas agroalimentarios que tenemos ahorita, entonces se pueda ir un poquito más allá, que es una de las variables del modelo de desarrollo, que entonces no vamos a estar como en la costumbre de ser grandes productores de materias primas, sino que se genere el cambio industrial y que podamos generar valor agregado en esa teoría de Michael Porter, ¿sí o no?, que tiene que ver con los niveles de competitividad, y entonces hay el diamante de Porter. Entonces ojalá y el Magdalena trascendamos y salgamos de ese atraso. Y le puedo decir, usted vio mi municipio, que lo quiero tanto, los niveles de atraso que hay allá, los niveles de pobreza, y que necesita de verdad, por ejemplo, esa movilidad, esas vías de acceso son lamentables. En esta época que llueve, entonces son como pocos los carros que entran o salen, porque incluso entonces está la salida por la ciénaga de Zapayán, que salir a Calamar, entonces tiene como que esa dicotomía. Entonces en invierno sales por acá, en verano sales por allá, pero el ideal es que sea integral, porque ese municipio tiene unas potencialidades turísticas. No sé si vio la ciénaga, logró algún día que vaya y tenga tiempo de navegar por los caños, por toda la fauna y flora que presenta el municipio, y que dentro de este contexto, en el devenir histórico que usted ha venido analizando, todas las variables que afectan positiva o negativamente, uno se encuentra en un nivel de atraso, de pobreza. Si de pronto entonces el Magdalena está el cuarto, entonces uno podría decir que si miramos al departamento con los 30 municipios, entonces Zapayán está como pegado por allá por el cero. Y que qué bueno que usted visitó esa zona y va a seguir visitándola, para que de la mano de usted, de la mano del gobernador, logremos sacar aquellos municipios pequeños, que aunque pequeños también son importantes, y que la sumatoria de todos los pequeños entonces convertirán al departamento del Magdalena en un ejemplo para mostrar a nivel nacional. Y es ahí donde está la amenaza de los contradictores, de nuestros opositores, que acá sí no es palabra, aquí son con hechos, y que los hechos están demostrando que en materia de planes de desarrollo, no solo como
dijo el Nobel de Economía, que es que en Latinoamérica nos caracterizamos por planear tanto y no ejecutamos tanto. Entonces aquí el contexto es que se están ejecutando cosas con los pocos recursos escasos que se tienen para que la revolución económica, la revolución del cambio, logre ubicar a lo preponderante de este departamento, que es lo social. Lo económico mueve lo social y es el querer de nuestro señor gobernador, y usted que está cerca y nosotros que hemos estado cerca y vamos a seguir cerca del gobernador, entonces estamos como prestos para seguir adelante. No me quisiera extender más, doctor Bula, le agradezco, me había mantenido como ahí callado, pero sí he ido asimilando todo lo que usted ha venido dando, y qué bueno que podamos tener este espacio de 7 en adelante de la noche, cuando uno en el día trabaja, entonces en el día es la Procuraduría, la Contraloría, el trabajo normal, porque siempre estamos en ese contexto, ese es nuestro diario vivir, pero que seguimos adelante y seguimos fortalecidos en relación con el contexto macro y microeconómico en el cual usted está analizando estas 3 variables: la producción, la comercialización y el consumo. Lógicamente que con lo que está dando hoy, que sin lo financiero no hay valor de cambio que fluya, no se genera riqueza desde el punto de vista social. Y señor. Gracias, Wilfrid. Bueno, ¿me permite, doctor? Siga. Bueno, voy a ser breve porque supongo que debe haber compañeros también interesados en intervenir. Usted me ha hecho ver una cosa que yo no había caído en cuenta, y es la composición del Banco de la República. Realmente lo que usted dice, pues, que el elemento social no está presente ahí en el Banco de la República. Pero entonces me sale enseguida una inquietud, o digamos una inquietud, que es llamativo que de entre los 3 presidentes que tuvo la Constitución, la elaboración del 91, había 2 con tendencia socialista. ¿Cómo es posible que ellos dejaron pasar esas cuestiones y no inyectaron o no proporcionaron el elemento social, o sea, un representante del elemento social en la junta directiva? Como el único que está vivo es el doctor Navarro, de pronto había que preguntarle al doctor Navarro qué les pasó ahí. Bueno, pero el otro aspecto que yo quería comentarle es que fíjese, y esto yo ya lo he dicho varias veces, si tomamos en cuenta el caso de Finagro, que usted comentó allí, la anécdota de Finagro, la anécdota personal que usted vivió, asoma a las orejas la corrupción. Entonces, yo pienso que mientras nosotros no expulsemos el cáncer de la corrupción, o, como dijo el sabio Julio César Turbay Ayala, no reduzcamos la corrupción a sus justas proporciones, la cosa no se arregla con cambios de gobierno o de líder, o como queramos llamar. Nosotros necesitamos necesariamente, no sé cómo, pero dar un viraje total, de tal forma que la corrupción se reduzca y ojalá más bien desaparezca. Y entonces uno se da cuenta que no es que no existan medios para ayudar al fregado, al jodido, y excúseme el término, sino que los medios o los elementos que hay para que él surja, todo es bloqueado por la corrupción. ¿Sí? Entonces, yo insisto en ese punto y lo he venido insistiendo, nuestro problema principal es la corrupción. Eso es lo que quería comentarle, doctor. ¿Sí? Muy bien, Gregorio. Mira, yo creo que nosotros tenemos que tener claridad en el sentido en que un nuevo gobierno tiene que tener una serie de iniciativas y de propuestas de cambios bastante profundas. Como tú dices, claro, si al frente del gobierno está una pandilla como la que actualmente está gobernando, que promueve, incita y desarrolla todas estas líneas de corrupción, de apropiación de los bienes públicos, de captura del Estado en los diversos niveles. Claro, eso es un eje central.
Pero como estamos pensando en ser gobierno, Gregorio, nosotros no estamos pensando solamente en estar en el nivel en que estamos, sino que estamos pensando en ser gobierno nacional. Y ser gobierno significa tomar decisiones desde el nivel que toca en un gobierno central. Vamos a tener una fuerte oposición, una radical oposición a todas estas medidas, vuelve, le insisto, porque todos estos sectores tradicionales ya se están inventando la matriz. Miren ustedes, yo veía hoy en Bogotá lo que pasó en Medellín, lo que pasó en Cali, en otras ciudades. No sé, yo creo que están queriendo construir la matriz de que aquí hay unos vándalos, ¿sí? De que aquí hay una red criminal, que aquí lo que existe son actores del narcotráfico, ¿sí? Y entonces la matriz es que se quiere mano dura, nuevamente. Ya eso ya lo hemos vivido. Y en estos días mandaron un video de un muchacho de Medellín diciéndole a Daniel Palacio, el ministro de ¿cómo es? Del interior. Del interior y al comandante de la policía de Medellín, que mientras ellos se dedicaban a perseguir las marchas, al movimiento social, a los líderes sociales, a las organizaciones, habían sitios en Medellín, en las comunas de Medellín, que definitivamente la fuerza pública no entraba. Uno, porque estaban emparentados con la criminalidad, otros porque cohabitaban con ella y otras porque definitivamente ya perdieron el territorio. Entonces, insisto mucho en que nosotros nos toca tomar esas decisiones y van a ser decisiones drásticas y muchos sectores de la sociedad irán a decir que estamos llegando al autoritarismo, pero es que definitivamente esos sectores van a empezar como lo están haciendo ahora. Figúrese, antes, cuando estaba Pablo Escobar vivo, él era el responsable de las tragedias de Colombia. No quiere decir que fuera un santo, no. ¿Sí? Después dijeron que era la FARC y ahora ya no es la FARC, son las disidencias, el ELN, o sea, esta élite que toda la vida ha gobernado, ahora ya entonces le dicen que, como el famoso mensaje que mandaron a raíz del invento ese del ataque al helicóptero del presidente, donde el presidente dice que él había visto a Gustavo Petro, repartiendo plomo hacia el helicóptero. Entonces, fíjense ustedes, eso es una situación muy que muestra ya la degradación en que está esta élite, ¿sí? Es la expresión de la degradación de esta élite. Por eso es que tenemos que insistir y insistir en los cambios. Nosotros, hoy, nuestro querido gobernador mandó un mensaje por el comportamiento que uno se extraña de Claudia López, ¿sí? Es inaudito que esta señora que ha posado de demócrata, que dice ser militante verde, que dice abrazar la causa ambientalista,
y que ha sido en algunos escritos luchadora contra el paramilitarismo y la corrupción, se exprese de esa manera contra un candidato que evidentemente está mostrando un camino distinto. Entonces, compañeros, creo que hoy vamos a dejar allí. Continuamos mañana. Sin embargo, desde hoy ya les prevengo que es posible que me toque lo mismo que a muchos compañeros que están aquí en el grupo, asistir a una reunión. Puede ser factible que nos vamos a coger parte del día y de la noche. Entonces, si no salimos a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, ya saben que les mando un mensaje que no podemos continuar sino hasta el día siguiente. O sea, no es mañana 30, sino el primero. Profe, yo estaba esperando la oportunidad, profe, para hacer un comentario alrededor Siga, por favor. De lo que ustedes analizan, usted, profe, en su intervención, en su explicación, que es muy acertado. Pero yo quisiera hacer algo como líder, como politóloga o como profesora, no sabría, o como simple ciudadana, que los ojos de la gente, de los grandes, de la dirigencia política, mire hacia La Guajira, profe. La Guajira es el segundo departamento más pobre de Colombia, pero yo creo que es como el primero, y no de pobreza, sino de miseria. Yo estoy por aquí, por La Guajira, mi lugar de residencia es Valledupar por el trabajo, pero yo tengo mi familia aquí en Fonseca, que hay un proceso electoral, y esto me ha hecho entender y conocer. Estoy participando del proceso, estoy visitando la zona rural. Profe, y aquí hay pobreza, aquí hay mucha miseria. Fonseca es el municipio, le llaman emporio de riqueza en otrora, pero en este momento hay una confusión política, hay un gobierno, bueno, yo no tendría para explicarle, pero ustedes conocen la situación. Aquí hay una situación gravísima, gravísima. Yo le hago la lectura desde el fenómeno socioeconómico, sociopolítico, y yo no veo una salida a las necesidades, a las ultra necesidades que vive la población guajira, y no solamente en el norte ni el Guayú, profe. Vea, el 60% del Guajiro está empobrecido para ir a la miseria ya. Y si somos el departamento, hombre, como que el más rico, diría yo, acostumbrado a vivir de la plata fácil, acostumbrado a vivir de las comodidades que da el dinero fácil, y de repente todas esas bonanzas se han venido acabando, y la situación como quiera de Venezuela toca directamente al departamento de La Guajira. Pero ¿será que La Guajira no es Colombia? ¿O será que La Guajira, el guajiro es el más torpe, el más inconsciente, insensato? No sé cómo llamar yo a la situación que se vive aquí, y los congresistas, bien, gracias a Dios, ya haciendo componendas para llegar al Congreso nuevamente, con los sobrinos, con los hijos, con los tíos, y la gente detrás. Y la gente aquí facilito dicen: es que yo soy de Tina Soto, es que yo soy de Alfredo de Luque, es que yo soy. Yo le digo: ¿por qué son? ¿Por qué son de ellos? ¿Por qué? Yo ando indagando, pero tengo una preocupación por mi departamento
que yo sinceramente no le veo la salida aquí. El departamento tiene esa represa ahí que ya hace más de 20 años, creo, que tiene una cantidad de agua represada que se está dañando. Yo creo que esa construcción que costó tantísimo dinero y que la necesidad de La Guajira premiante y urgente de agua y que no se haga nada, profe, yo no, o sea, es como una manera de que ustedes me escuchen, a ver si hago eco en la conciencia de ustedes y nos ayudan de alguna manera con una explicación. El agricultor, el pequeño agricultor aquí en La Guajira ahorita, además de pobre y de poco apoyado por los gobiernos, a pesar de que Fonseca es un municipio especial, PD, así por los acuerdos en el proceso de paz. Yo no veo horizontes aquí, no, yo no sé, aquí hay una clase política, profe, que eso si yo se las describo, ustedes se aterran y aquí yo estoy aquí viviendo esta fiesta democrática y estoy participando para entender de cerca la actitud de la gente y me tocó hacerme a un candidato, el menos malo, diría yo, porque toditos están untados de lo mismo, pero no hay esperanza y si la seguridad alimentaria son políticas públicas prioritarias, aquí no la hay. Imagínense que aquí en Fonseca es epicentro comercial y eso le generó interés a la economía formal, como sacaron a los vendedores del mercado público y le vendieron eso a la olímpica y crearon una olímpica. Ahora los pequeños comerciantes del mercado público los echaron por allá, está la mayoría en el suelo, en la mitad de la carretera, otros los enrinconaron por allá. Eso da tristeza, cómo se mueve esa economía informal ahí, cómo se vende la verdura en el suelo, cómo la gente que no tiene para ir al centro, a la olímpica de uno, a Ara, que también se metieron aquí, las tiendas aquí están en vía de extinción porque no tienen cómo competir. Y así en Fonseca yo creo que todos los municipios vivirán y por algo somos el departamento más pobre y vamos a ser, yo creo que inferior a Chocó o superior a Chocó en pobreza, diría, porque no se ve como el horizonte para que se pueda generar una transformación real de la economía, un apoyo, unas políticas públicas que generen ese apoyo, diría yo, ese modelo económico que sea sostenible y sustentable a una comunidad. Fonseca tiene el 60% de la gente pobre. Yo diría que en otro periodo vamos a tener el 80% empobrecido. El fonsequero se ha ido de aquí. Aquí hay más foráneo que nativo, diría, porque la gente pierde como que el amor por su tierra. Los profesionales que pueden hacer algo se van. El que quiere hacer algo, el que habla diferente y piensa diferente, ya se empodera el temor de la gente porque le van a hacer algo, porque es posible que... No, total, profe, es como describirles a ustedes la situación socioeconómica, sociopolítica de este departamento y tiene que haber un revolcón, diría, como lo hubo allá en el Magdalena, pero Fuerza Ciudadana, que es donde yo me quiero apoyar para generarme una esperanza, para generarme una proyección futura de cambio, la veo debilitada, por lo menos aquí en la provincia, en el sur, porque en el norte, pues sí, ya hay unas bases allá con el doctor Jorge Guevara y están fortaleciendo ese movimiento allá, pero aquí los municipios del sur no están generando ese proceso de Fuerza Ciudadana, no se está generando.
no se está alimentando, no se está proyectando, no hay un líder que nos pueda agremiar, reunir para ir creciendo, y ahora en estos procesos políticos no se ven, y bueno, y ya por lo que veo en la parte del Congreso tampoco se anuncia nada de Fuerza Ciudadana para poder uno proyectar el movimiento pues aquí, y que se den las transformaciones que se están dando en Magdalena. La verdad que sentimos envidia de la buena con la administración de ustedes allá, pero La Guajira, yo pido un SOS, un clamor, una mirada a La Guajira, por lo menos que se mire para ver qué, y se describa por otro lado la situación de La Guajira. Gracias, profesor. Gracias, compañero. Discúlpeme, pero esa es la situación de nosotros, de preocupación, de momentos que no vemos esperanza de ninguna manera, ni en la clase política, ni en la clase económica, ni desde el campo, ni nada. No hay esperanza acá. Bueno, yo creo que la esperanza y el camino son los ciudadanos. Ese ha sido el elixir que nosotros hemos tomado aquí, y creo que claro que no es nada fácil, nada tranquilo hacer esas rupturas que tú estás planteando, y fíjate que ¿cuántos años llevamos acá? Ya llevamos 10 años en la universidad y 10 años en la alcaldía, 20 años, ¿sí? Y antes de llegar a la universidad, nuestro principal líder también estuvo en el movimiento estudiantil, en la constituyente, en los procesos de paz, de tal forma que ningún proceso de ruptura es de un día para otro, y evidentemente tenemos que tener eso claro, y no todos los territorios y las regiones son iguales, pero insisto mucho en que el camino son los ciudadanos. Es factible, allá sí hay una conciencia de opinión, se expresa especialmente en las elecciones nacionales, no tanto al Congreso. Yo creo que se expresa más a nivel presidencial. Y tú ves los candidatos presidenciales alternativos siempre han ganado allá. Y eso lo que nos dice es que hay un nivel de la población, de pronto no hemos llegado a ella, no hemos tocado esa población que vota de manera independiente, que no vende el voto, que no está dentro de toda esta cultura de la política tradicional, sino todo lo contrario. Mil gracias a todos, que pasen feliz noches, y si podemos, nos vemos mañana. Yo les confirmo a las 6, y si no, pasado mañana. Feliz noche. Bueno, buenas noches, profesor. Feliz noche, profe. Gracias, profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches.